Holy Communion in Christ. By the Holy Spirit might, unite and sustain what's lacking in Christ's sufferings for love's gain. Go now in peace with love divine, bringing God's mercy with Mary at your side. Ahora hagamos la oración en español lentamente para meditar sobre ello. As we now pray in Spanish, it would be a good opportunity for you to once again review that prayer. Where is your heart moved? Do you understand that prayer? Are you reminded of some of the teachings we've covered so far? So we'll go in Spanish. Good opportunity now to meditate as we read the prayer in Spanish. Oración del misionero eucarístico mariano. Ve presurosa con la gracia de María a los confinados en sus hogares a llevar la Eucaristía. Dile que los extrañamos, que oramos con fervor, mientras tú los acompañas en el amor del Señor. Escucha sus corazones, sus emociones en la enfermedad. Ayúdalos a discernir la voluntad del Padre en su enfermedad. Invítalos a unir sus sufrimientos con Cristo, ofreciendo al Padre la comunión en Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, une y sostén en sus cuerpos lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Ve ahora en paz, con amor divino, trayendo la misericordia de Dios con María a tu destino. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se puede sentar, you may be seated. So the prayer itself it's a summary of, so far we've had 5 or 6 retreats. And this prayer, which I hope now that you've become very familiar with it and continue to pray with this so that you can have a better understanding of what is the purpose, the mission, what is it that we're going to be doing as Marian Eucharistic missionaries. La oración, espero que ya se estén familiarizando con ella. La oración ya resume muchas de las conferencias y retiros que hemos dado y se les motiva a que ya lo estén meditando, ya lo estén rezando. Esta es la oración que se utilizará cuando se envíen los misioneros eucarísticos para empezar a visitar a los hogares, los hospitales, los nursing homes. Así que vayan familiarizándose, ya que no solamente es una oración, es el resumen de mucho de lo que hemos cubierto. Once you are sent forth as a Marian Eucharistic prayer, this is the prayer that we'll be praying. Either as we sent you forth or as you are going on your own. But this prayer pretty much summarizes much of what we discussed. Nos ponemos de pie, vamos a hacer la oración que está en la primera página. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso,
con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como dije antes, hay muchas caras que no conozco, tal vez, pero para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra. Hace 3 años hice mi alianza de amor. Pertenezco a la rama de Madres y Señoras y también soy la coordinadora diocesana de los misioneros de la Mater Peregrina. Así que si alguno quiere convertirse en misionero, pues aquí pueden hablar conmigo. Bueno, como dije, vamos a volver a repetir. El tema nuestro es revestidos del hábito mariano. Entonces, si yo les pregunto y les digo, ¿qué piensan ustedes que significa la palabra hábito? ¿Qué dicen ustedes que significa? Costumbre. ¿Qué más? Vestimenta. ¿Qué más? Rutina. ¿Qué más? Práctica. ¿Qué más? Experiencia. ¿Qué más? Actividad diaria. ¿Qué más? Sí, están preparados. Yo creo que están más preparados que yo, pero bueno. Entonces, yo les voy a dar la definición ahora, lo que dice el diccionario. El diccionario tiene muchas definiciones, pero nos vamos a concentrar exclusivamente en 2. La primera dice, conductas que repetidas muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Lo vuelvo a repetir. Conductas que repetidas muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Lo vamos a definir, vamos a poner una palabra, vamos a decir costumbre. Si voy a poner sinónimos, voy a decir costumbre, uso, rutina, práctica, experiencia. Si vamos a la segunda definición, vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio y nación, especialmente el que usan los religiosos y religiosas. Lo vuelvo a repetir. Vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio y nación, especialmente el que usan los religiosos y religiosas. Si tengo que usar sinónimos, diríamos traje, vestido, túnica. Entonces puse la otra palabra, entonces uno es costumbre, el otro significado es vestimenta. Nos vamos a concentrar en el de costumbre ahora. Les pregunté, ¿qué son las actividades que ustedes hacen diariamente en su vida? Oración, trabajar, ¿qué más? Vestirse. Salir con la mascota. Salir con la mascota. ¿Qué más? Dormir. Esa creo que es la que más nos gusta y la que menos hacemos. Pero bueno, ¿qué más? Bañarse, echarse perfume. Qué bueno, bañarse, echarse perfume. Entonces vamos a decir que esas son cosas que hacemos todos los días. Una pregunta, ¿lo hacemos en forma voluntaria o lo hacemos porque lo tenemos que hacer? ¿O lo pensamos para hacerlo? ¿Qué dirían ustedes? Es una rutina. O sea que cuando uno empieza a hacer algo todos los días, es como que ya no tiene que pensar que lo tiene que hacer, simplemente lo hace. ¿Cierto? Ok. Bueno, exacto. Bueno, entonces podríamos decir que por estas 2 definiciones, la palabra puede usarse de 2 formas distintas. Una describe una acción repetitiva y la otra un tipo de vestimenta.
Basados en la primera definición, ¿qué piensan ustedes o los que saben? ¿Qué hacemos en la espiritualidad de Schoenstatt diariamente que podemos llamar un hábito? Capital de gracias. Capital de gracias. ¿Alguien sabe qué es el capital de gracias? Capital de gracias son todos los esfuerzos. Es lo que le ofrecemos a nuestra Madre Santísima en nuestro día a día. Son los esfuerzos, los éxitos, los méritos, los sacrificios que le ofrecemos día a día a la Virgen en nuestra cotidianidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ok. Dilo. Es lo que le ofrecemos, los sacrificios, el día a día que se le ofrece, lo escribimos y lo depositamos en el capital de gracias. Esto se llama capitalario. Aquí es donde nosotros depositamos nuestro capital de gracia. Y por si no lo saben, el capital de gracia siempre tiene que estar cerca de la madre. Entonces, nosotros tenemos en nuestra casa lo que llamamos santuario hogar, donde ella es la reina de la casa. Entonces ahí tenemos nuestro capitalario y cuando nosotros hacemos nuestro capital de gracia, normalmente siempre lo hacemos frente a ella, porque es un diálogo que estamos haciendo con ella cuando escribimos y entregamos. Aquí se deposita. Bueno, yo les voy a dar la definición de capital de gracia. Es la contribución espiritual que hacemos ofreciendo nuestras alegrías, sacrificios y esfuerzos diarios a María en el santuario para que ella los presente a Dios y derrame gracias sobre nosotros y el mundo. Entonces, aquí podemos tener dos elementos importantes. Uno es el ofrecimiento, donde nos comprometemos a dar, hacer o decir algo en forma voluntaria. El segundo es diario, corresponde a todos los días, o sea, algo que hacemos regularmente. Para los que no sepan, el capital de gracia constituye el corazón de la espiritualidad schoenstattiana. Si no hacemos capital de gracia, no estamos viviendo la espiritualidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Voy a explicar un poco. Ahí voy. Ahí voy. Ok, entonces, dijimos antes, ¿qué es lo que ofrecemos? Dijeron lo bueno, ¿qué más? Las alegrías, ¿qué más? Los sufrimientos, nuestras faltas, las frustraciones, ¿qué más? Los méritos, ¿los qué? Los éxitos. O sea que podríamos decir que en el capital de gracia ofrecemos todo. No importa qué pequeño sea, no importa qué insignificante nos parezca, o qué grande que sea, o qué tan malo. Siempre ofrecemos absolutamente todo. Y como el Padre Carlos siempre dice, mejor entregárselo a la Mater y no dejárselo que se lo lleve el enemigo. Entonces, por eso nosotros hacemos capital de gracia, porque se lo estamos entregando todo a ella. ¿Qué significa? Que nosotros confiamos en ella. Lo que nosotros le vamos a dar, ella lo va a usar. ¿Cómo lo va a usar? Intercediendo. Distribuyendo, exactamente. Entonces, todo lo que nosotros le entreguemos a ella, ella lo va a tomar. Como buena mujer, como dice el Padre Carlos, lo va a poner bello, hermoso, se lo va a entregar a Dios y todo eso después lo va a distribuir. ¿Y lo va a distribuir a quién? A todos los que lo necesita, inclusive nosotros. Y por si no lo saben,
nuestro capital de gracia, todo lo que nosotros, nuestro santuario y nuestro capital de gracia, todo está conectado con el santuario original de Alemania, con los santuarios filiales que hay en todo el mundo y los santuarios hogares de todas las casas. Entonces quiere decir que es como, si tuviéramos que decir, es como una red de conexión de Wi-Fi donde todo el mundo se conecta. Entonces todo lo que depositan, toda la gente que hace capital de gracia, se une con el capital de gracia de nosotros y nosotros también recibimos las gracias de todo eso. Así que imagínense la cantidad de millones y millones de personas en el mundo que están haciendo capital de gracia, donde nosotros estamos colaborando y nosotros estamos también recibiendo beneficios de eso y también nosotros estamos colaborando para que otra gente reciba beneficios de todo eso. Si supiéramos la importancia que eso tiene, haríamos capital de gracia todos los días y nunca nos olvidaríamos. Porque nosotros al hacer capital de gracia nos convertimos en instrumentos en las manos de María. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, como sabemos, la Virgen María es una sola. Y voy a explicar lo que el Padre Carlos siempre explica. Hay diferentes advocaciones marianas, pero la Virgen María es una. Lo que pasa es que la Virgen depende dónde ella aparezca, o digamos, entonces ella se pone una vestimenta diferente. Si ella es Fátima, se aparece en Portugal. Si ella es Lourdes, en Francia. Guadalupe, en México. Schoenstatt, aunque Schoenstatt no es una aparición, pero Schoenstatt en Alemania. Entonces, si nosotros estamos viviendo esa espiritualidad, nosotros estamos colaborando, porque en definitiva es ella, es la Virgen María, no cambia. Lo que pasa es que, bueno, depende de cada país, ella tiene que asemejarse a donde va. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando ella apareció era para hablarle a los indios, o sea, ella tenía que vestirse como los indios y el lenguaje que ella hablaba y la vestimenta que ella tenía representaba el lenguaje a los indios. Ellos eran los que los entendían, no lo entendía más nadie que ellos. Entonces, ella sigue siendo la Virgen María, no importa cómo ella se vista, es la Virgen María, es una sola, no cambia. Lo importante es vivir la espiritualidad, porque así nosotros nos convertimos en instrumentos, sí. Yo creo que esto da respuesta a la actitud de queja, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? Y entonces ella como enviadora va, recoge todo esto, lo lleva al Señor y lo devuelve con gracia a todos. Exactamente. Bueno, a mí me enseñaron algo hace muchísimo tiempo atrás. Estoy hablando hace 20 años atrás. Me acuerdo, la señora que me trajo de vuelta a la fe católica, ella lo primero que me dijo era, cuando te pase algo malo, no te quejes, levanta las manos a Dios y dale gracias, porque lo que te está pasando tiene un propósito. Entonces, eso yo creo que es algo que lo tenemos que aprender. Todo lo que pasa en nuestra vida, buena o mala, está bajo la voluntad de Dios. Y Él sabe, aunque nosotros no lo entendamos, Él sabe por qué nos tiene que pasar lo que nos está pasando. Entonces, siempre tenemos que ser agradecidos, porque más allá de todo, es nuestro Padre, Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. Entonces, si aprendemos a poner todo en sus manos, no tenemos por qué tener miedo. Cosas malas nos van a pasar anyway, pero es la actitud nuestra, cómo tomamos todo eso, lo transformamos en algo mejor. Y cuando nosotros depositamos el capital de gracia, ella lo magnifica. Exactamente, ella lo engrandece, lo embellece y lo hace mucho más grande. Si nosotros aportamos este poquito, ella lo hace así de grande, porque ella todo lo hace más grande y lo hace más bello, porque ella es nuestra madre. Entonces, ahí, por eso les dije antes, ahí es la importancia de que si supiéramos lo importante que es vivir la espiritualidad del capital de gracia, lo haríamos todos los días. Porque es muy importante, porque nosotros estamos ayudando a otras personas. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí. Cuando hacemos capital de gracia, siempre estamos ofreciendo todo lo que hacemos a diario. Uh-huh. Pero también podría ser petición, o ahí no viene la petición.
Sí, también se pueden poner, pero es más, o sea, yo diría que las peticiones serían más como una oración, lo que tú estás ofreciendo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Hoy me levanto, bueno, a ver, mi ejemplo hoy. Hoy me desperté a las 4:50 de la mañana, me preparé porque me iban a pasar a buscar para venir hoy aquí. Salí 1 hora antes de mi casa porque yo no sabía si en el camino iba a llover o no. Entonces, como yo tenía que estar a tiempo acá, entonces preferí levantarme temprano y llegar a tiempo. Entonces, ese sacrificio de levantarme 1 hora antes, de dormir menos, ¿yo qué hago? Se lo entrego a ella. Mater, esto es mi contribución, por lo menos de la pequeña mañana que tuve. Te lo deposito. Pero cuando uno tiene un problema o una petición, también puedo entregarlo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, entrego más que todo por mis hijos. Yo tengo 5 hijos, ninguno de mis hijos viene a la iglesia, entonces esa es una petición que yo le hago diaria a ella. Yo le digo a ella que todo lo que yo hago, todo mi servicio, todo mi apostolado, yo se lo ofrezco a ella para la conversión de mis hijos. Cuando voy a los jueves eucarísticos, cuando adoración, todo lo ofrezco. Porque yo digo, lo que yo estoy haciendo, aunque mis hijos no lo vean, algún día va a tener sus resultados. Pero yo lo estoy haciendo hoy, para ver los resultados cuando sea el momento, cuando Dios lo disponga. Exacto, cuando a veces nos piden oración por alguna persona que está enferma o alguien tiene un problema y nos pide, todo eso lo podemos poner en el capital de gracias, eso es parte del capital, sí. En el capital de gracia, esos ofrecimientos, uno tiene que escribirlo o uno puede, o sea, en la dinámica que va, porque la dinámica en el día a día. Bueno, les voy a explicar para los que no saben el capital de gracia. Yo les di este papel. Este papel es exclusivo, si ustedes ven aquí, es exclusivo para los misioneros eucarísticos marianos. El capital de gracia se escribe. Se supone que nosotros, la mejor forma de hacerlo es todas las noches, antes de irnos a acostar, escribimos todo lo del día. Lo doblamos, lo depositamos, y a la mañana siguiente nos levantamos y si nos queremos preparar un cafecito, nos vamos con un cafecito, nos sentamos frente a la imagen donde hicimos el capital de gracia la noche anterior y entonces ahí repasamos todo lo que escribimos, todo lo que nos pasó en el día y ahí podemos tener una charla con ella y ahí nos diremos, qué sé yo, ay Mater, ayer no fui tan paciente como que tendría que haber sido, le grité a mi marido, no terminé de cocinar o no hice todo lo que... Entonces, ahí podemos repasar las cosas buenas y las cosas malas y enfocarnos en qué estamos fallando y pedirle a ella que nos ayude y poder trabajar en eso. O sea, hay que escribirlo, porque si no, ¿cómo lo depositamos? Porque después, este capital de gracia, esto se quema. Entonces, si no lo escribimos, ¿cómo depositamos? Entonces, lo ideal es escribirlo. Por eso se hace, eso es lo que estamos haciendo. El hábito que se hace costumbre, que lo hacemos diario, voluntario. Aquí está la definición, capital de gracias. He escuchado personas que dicen a veces, yo no lo escribo, pero se lo digo. Pero de todas maneras eso tiene que escribirse, no es que nomás se lo diga. O sea, tiene validez, pero no tiene validez completa. Se tiene que escribir, como digo. Si no se escribe, ¿cómo lo depositamos? ¿Cómo se quema? Exactamente. Entonces, volvemos a la definición que teníamos al principio. Hábito. Denme un segundo. ¿Qué, corazón? Sí. Déjame decirlo por el micrófono. Sí, dale. Es una buena pregunta la de si se escribe o no se escribe. Yo diría que tiene mucha validez, que al momento me sucede algo, lo ofrezco al capital de gracias. Espiritualmente me conecto con el santuario, con la Mater. Eso tiene muchísima validez y es ofrecimientos al capital de gracias. El hecho de que lo pongamos por escrito, ya sea como Alejandra lo practica,
y lo escribes, lo aprendiste del padre Carlos Yo José. escribo en journal. Yo tengo un journal y voy escribiendo todos los días. Pero hay personas que no son de escribir tanto. Entonces pueden hacer unas marquitas, pueden hacer un dibujito, pueden hacer. Lo importante de escribirlo, hay muchas, si vamos a la psicología, habría muchas razones por las cuales es bueno escribirlo, pero lo importante en este caso, hablando de espiritualidad, que se escriba es para tener contabilidad. Cuando nosotros, recuerden que estamos hablando de un capital, ¿no? Y lo importante de escribirlo es que rindamos cuenta. Y al final del mes yo me puedo evaluar a mí misma y decir, oye, ¿cómo yo me he estado esforzando espiritualmente? Y voy al papelito o a la libreta o el cuaderno que yo tengo reservado para el capital de gracias y allí puedo repasar lo que hice. Claro, ella lo hace diario, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, puede ser una vez al año, ¿no? Ese repaso para evaluarme cómo yo estoy contribuyendo al capital de gracias equivalente, cómo yo estoy creciendo espiritualmente. Eso es la importancia de ponerlo por escrito. Es la contabilidad de lo que yo hago. Y según vayamos creciendo en este conocimiento, hay algo que en Shonsa se utiliza, que es el horario espiritual, y lo usamos haciendo marquitas, no escribiendo. Hay espacios donde se puede escribir, pero es nada de esto es obligatorio, es voluntario, y uno va creciendo en la forma en que uno lo quiere expresar a la madre. Gracias, Alejandra, está haciendo excelente trabajo. Ella quiere decir algo. Ok, sí. Supongamos que tú hagas eso, va a ser como una rutina. Sí. Pero usted dice que hay que depositarlo y no es banco, sino depositas. Pero si tú lo haces en tu altar, en tu casa, a diario, y estás arrodillada, estás haciendo tu oración, tu pedimiento, lo que por hábito haces, y lo escribes, ¿cómo tienes que depositarlo? Bueno, normalmente cuando tenemos el santuario en nuestra casa, tenemos a la imagen de la Virgen, y uno de los elementos que tenemos muchos elementos, es el capitalario. Puede ser un jarrón. Yo, por ejemplo, yo tengo mi santuario hogar, en una parte importante de la casa, lo tiene que ver todo el mundo, ella tiene que ser la reina y así tiene que estar. Pero yo, por ejemplo, donde yo hago mi capital de gracia es en mi oficina. Entonces, en mi oficina, que es mi lugar donde yo me puedo sentar tranquila, hablar con ella, que nadie me va a interrumpir, entonces es en mi oficina. Yo tengo otra imagen de la Virgen y ahí yo tengo una cajita, ese es mi capitalario. Entonces yo escribo y apenas lo escribo, lo pongo. Y entonces eso yo después lo llevo el 18 de cada mes a la ermita de Clearwater, y nosotros ahí, todo el mundo que hace capital de gracia lo deposita y al final se quema. Pero yo le digo una cosa, psicológicamente, cuando uno escribe, lo entrega. Es como que uno dice, ya no quiero saber más nada de esto, te lo entregué a ti, no es mi problema más. Entonces, psicológicamente eso tiene también un valor muy grande. Y como decía ella, yo, por ejemplo, yo antes escribía en papelitos y lo ponía, que es válido, o sea, no importa. Y después empecé a escribir en un journal. Yo ya tengo 5 journals en mi casa, desde que empecé. Yo no me he puesto a la tarea de revisar, pero sí lo que he notado, y se lo comenté al padre, fue que mi capital de gracia está cambiando. Porque yo antes era como que escribía, me levanté por la mañana, tomé café, me peleé con el marido, qué sé yo, y no me gustó lo que me dijo, o sea, y yo describía las actividades. Yo lo que estoy notando ahora, desde hace más o menos un mes para aquí, es que ya pongo las emociones. Me levanté y me sentí bien, o estoy muy cansada porque anoche tuve una buena noche, me peleé con mis hijos, lo que fuera. Entonces ya pongo mis emociones, o me fue bien, estoy contenta porque hice un trabajo y me salió bien, gracias Señor. O sea,
ya son más emociones, no tanto rutinario lo que hago, sino que ya pongo todas mis emociones. Entonces yo me he dado cuenta que mi capital de gracia está cambiando, y cuando yo se lo comenté al Padre, Él me dijo, es que estás madurando. Entonces es un proceso, o sea, cuando uno empieza a hacer el capital de gracia es de una forma, y a medida que va creciendo en esta espiritualidad y va teniendo con ella ese contacto, esa conversación diaria, eso va cambiando. Así que si están haciendo capital de gracias y, o sea, no piensan que lo que está haciendo está bien, pero eso va a ir cambiando con el tiempo. Sí, exacto. En este camino de la santidad y a través de lo cual esta espiritualidad de Chonta nos lleva a ver con más claridad nuestro caminar en ese trabajo que tenemos que hacer de la santidad, realmente el capital de gracia nos ayuda a hacer esa revisión y esas mejoras continuas que debemos hacer, y prácticamente se convierte como un examen de conciencia cotidiano, como lo que recomienda. Y eso nos puede ayudar, a la hora de confesarnos, de decir, estoy fallando todavía en esto. Con lo que ella decía, al hacer la revisión podemos decir, por ejemplo, una falla que yo tal vez tengo mucho, no soy tan paciente como quisiera serlo. Entonces yo lo deposito y paso una semana y digo, no, sigo con el mismo problema. O sea, tengo que trabajar ahí. Yo me doy cuenta que estoy fallando, tengo que trabajar. Entonces, eso también nos ayuda a darnos cuenta en qué tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer mejor, en qué tenemos que trabajar, porque siempre tenemos una debilidad. Hay cosas que desafortunadamente siempre caemos lo mismo, aunque no querramos, caemos en lo mismo. ¿Ah? O afortunadamente, pero vamos, o sea, hablando de lo malo, hay cosas que desafortunadamente caemos siempre en lo mismo. Entonces decimos, no, acá tengo que poner más empeño, acá me tengo que esforzar más. Y lo que hacemos bien, decimos, bueno, esto está bien, lo hice bien, entonces esto lo tengo que tomar como que Dios me está ayudando aquí, la Mater me está ayudando aquí. Entonces, eso lo tengo que usar también. Vamos a lo de la vestimenta. Ok, pues, otra cosa. Sí. Sí. Estoy disfrutando mucho tu charla. Ay, gracias. No crean, es muy sencillo, pero lo estoy disfrutando. Bueno, eso es lo importante. Y me pongo a ver de que el punto está en que el capital de gracia es importante. Lo que pasa es que nosotros, a mí particularmente, se me dificulta mucho hacerlo diariamente. He tratado, mi esposa me ayuda, me dice, hágalo. Por mis actividades, no lo hago. En un momento dado lo voy a hacer. Estoy en ese proceso, lo que me acaba de decir. Mira, yo cuando... No sé si los hombres les parece más difícil que las mujeres, no sé. Yo creo que a algunas personas les cuesta más que a otras, pero yo, por ejemplo, yo tuve que cambiar mi forma de hacer mi capital de gracia. Yo antes entraba a mi oficina, hacía mis oraciones, hacía otra cosa y al final hacía el capital de gracia. Y cuando lo hacía al final siempre o alguien me llamaba por teléfono o alguien me interrumpía. Entonces yo dije, no, esto no está funcionando, porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué dije? Me voy a levantar media hora más temprano y en vez de dejar el capital de gracia para lo último, va a ser lo primero que haga. Entonces yo llego, me levanto, me preparo mi café, me voy a mi oficina, me siento, agarro mi journal y escribo todo el capital de gracia. Escribo, hago mis oraciones, deposito el capital de gracia y, por ejemplo, una costumbre que yo tengo es que yo mando el evangelio a cuanta persona se me cruce en el teléfono, en WhatsApp o donde sea, yo se lo mando y lo pongo en Facebook. Entonces, eso es algo que yo hago todos los días. Entonces, como vi que me estaba fallando el capital de gracia, lo tuve que hacer más temprano y cambiar. Eso ustedes lo tienen que acomodar, pienso, si te es más fácil a la mañana, o si te es más fácil a la tarde o a la noche, o durante el día. Capaz que tú, qué sé yo, fuiste a trabajar y no sé en qué trabaja, pero por ejemplo, o sea, en algún momento tú dices, bueno, tengo 2 minutos, escribo, lo guardo y cuando llego a mi casa lo deposito. O sea, el tema es hacerlo. Alejandra, yo quiero apuntar algo. Para mí esto ha sido una felicidad, lo del capital de gracia, porque yo soy una persona de escribir mucho, Okay, y bueno. decir cosas, de tener mi diario y todo eso. Pero para mí la conclusión es cuando vamos el 18 Y lo- los depositamos y veo a estos hombres haciendo la fogata. Yo Y siento todo se que ahí quema, es donde exacto. yo le entrego
exacto. Sí, porque lo estás viendo, es visual, Estoy exacto. acabando el ciclo, estoy haciendo el rito, porque no es solamente escribir y escribir y no llegarlo a la conclusión, que para mí es esa fogata que se ve tan hermosa, Exacto. estoy entregándola a la vida. Okay. Bueno, déjame que siga, pues si no vamos a llegar con lo que falta. Sí, Como hay comentarios sí. y la gente a lo mejor allá no oye lo que ¿Allá escuchan o no lo que dicen? Ah, ok, bueno. te sugiero que Ok. o repitas la pregunta o te acerques a la Ah, ok, para que habla. Perfecto. Bueno, para terminar. Cuando hacemos algo, cuando nosotros depositamos el capital de gracias y vivimos la espiritualidad, nos convertimos en instrumentos en las manos de María, pues nosotros colaboramos con ella. Ese hábito se puede convertir en una virtud. Las virtudes son hábitos estables y duraderos que se forman a base de repetir acciones correctas. Las acciones virtuosas se realizan en forma voluntaria. Es una elección que la persona toma en forma consciente, siempre orientado hacia el bien. O sea que más allá de todo el beneficio que tenemos de hacer capital de gracia, se convierte en una virtud. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo, porque si no, sí. Sí, Partimos de la idea del hábito. sí, Entonces, eso hay que hacerlo rutinario para que se Todos pueda los días. convertir en un hábito. El- El hábito en costumbre y la costumbre internalizada se hace comportamiento. exacto. Como dice el padre Carlos, si tú lo haces por 21 días seguidos, entonces ya se convierte en un hábito, en una rutina. 21 días, o sea que si logramos hacerlo 21 días seguidos, ya creo que ahí estamos a un paso más cerca de seguir. Bueno, ahora vamos a hablar del hábito como vestimenta. Como habíamos dicho, el hábito como vestimenta, si nos vamos a concentrar en la parte nuestra, es la vestimenta que los religiosos o religiosas usan. Como ven aquí, la Mater, ella tiene su propia vestimenta. ¿No así? Bueno, entonces vamos a explicar la espiritualidad de Schoenstatt. Aquí vengo yo. Nosotros le pedimos a la Mater ¿qué? No. Nosotros le pedimos a la Mater que descienda y a nuestro santuario, a nuestro hogar, y sea la reina. A cambio, nosotros ¿qué prometemos? Subir aspirar hacia qué? A la santidad. Le pedimos a ella que baje y se convierta en la reina de nuestro hogar, y nosotros a cambio prometemos subir, o sea, aspirar a la santidad. ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué nos comprometemos? José se está riendo. Nos comprometemos. Nos comprometemos a qué, José? A depositar capital de gracia. Ella, a su vez, cuando nosotros depositamos el capital de gracia, ¿ella qué hace? Lo distribuye. Y a cambio, ¿ella qué promete hacer? Atraer corazones jóvenes. Los corazones jóvenes no son de edad, son corazones que estén dispuestos, que estén abiertos. Entonces, repetimos. Nosotros le pedimos a la Mater que baje, que descienda, que sea la reina de nuestro hogar. Nosotros prometemos ascender en santidad. Nosotros depositamos capital de gracia. Ella lo toma, lo distribuye y ella trae corazones jóvenes.
Ahora yo les voy a preguntar. Ella se va a poner el hábito de los misioneros eucarísticos marianos. Y yo quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes en ese hábito que sea parecido al hábito de la Mater? El color. Ven, párate aquí. Ah, ok, me lo pongo yo también. Ok. ¿Qué ven ustedes de parecido? El color. Tenemos el verde, bueno, es un verde azulado, pero bueno, verde. Tenemos el amarillo, el manto de la Virgen que simboliza que ella está cubierta del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos aquí? El corazón. Si ustedes ven, dentro está el rojo. O sea que decimos, el Espíritu Santo cubre a la Virgen, lo interior es la unión del corazón entre Jesús y María, y lo exterior es el verde. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de María, estamos revestidos con el hábito de María y somos misioneros eucarísticos marianos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Aquí adentro en este corazón va la Eucaristía, ¿ok? Aquí va el píxile con la Eucaristía. ¿Qué hacemos? Exactamente. Entonces, la misión de los misioneros eucarísticos marianos es ir a visitar a las personas que por problemas de salud o de edad no pueden venir a la iglesia y participar de la Eucaristía. Entonces, nosotros revestidos de María llevamos a Jesús a las personas que lo necesitan. Ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Quién sabe qué es un oferente o un oferante? ¿Han escuchado esa palabra antes? El oferente es el que ofrece algo y el oferante. Se puede decir de la misma forma, sí, es lo mismo, oferente o oferante. Es el que ofrece algo. Exactamente. Ok, entonces si estamos diciendo que los misioneros eucarísticos marianos vamos a visitar a las personas que no pueden venir a la iglesia, que son parte del cuerpo místico de Cristo, nosotros les llevamos a Cristo. Cuando nosotros los vamos a visitar a ellos, hacemos 2 preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La segunda, ¿Qué está diciéndome Dios a él? ¿qué crees que Dios te está diciendo? Entonces, nosotros cuando vamos a visitar a los enfermos, nosotros estamos con ellos, los acompañamos, les damos nuestro tiempo, rezamos con ellos, y al hacerle estas 2 preguntas, nosotros validamos lo que ellos sienten, pero a su vez le podemos explicar que su dolor, que su enfermedad y que su sufrimiento, si ellos voluntariamente lo ofrecen, va a tener un sentido salvífico. Nosotros hemos venido a este mundo y sabemos que vamos a sufrir de todas formas, nos querramos o no querramos. Podemos tomar 2 actitudes, o nos rebelamos y nos enojamos con Dios y le decimos que no queremos saber más nada con Él, o bien aceptamos lo que nos está pasando, voluntariamente se lo ofrecemos a Dios y le damos a ese sufrimiento un sentido. No estamos sufriendo en vano, pero tiene que ser voluntario. Y les voy a decir una cosa que el otro día escuché en la homilía del jueves del Padre Jesús, que me encantó. Él estaba hablando de María Reina, pero él dijo, Jesús es Rey, y Él se mostró como Rey en la cruz. Su corona de espina, su cetro que fue una caña, y su trono era la cruz. A mí eso me llamó poderosamente la atención porque yo nunca lo había escuchado. Entonces en ese momento yo pensé y dije, ¿quién fue el mayor oferante que se entregó voluntariamente sabiendo lo que le venía, que no era fácil? Él en su oración primero le dice al Padre que le quite esa copa y después que él que dice, pero que Padre se haga tu voluntad. Yo creo que Jesús es
el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y quién estuvo ahí con él todo el tiempo? A los pies de la cruz. O sea que el sufrimiento de ella nunca se acercó, el sufrimiento de ella estuvo ahí, ella nunca se fue. Ella también fue un oferente, porque ella entregó todo ese sufrimiento de ver a su hijo morir por los pecados del mundo. Él no se lo merecía, pero lo hizo por nosotros. Y tengo la historia breve de otra santa, déjenme que se los... Ok, Santa Liduvina. Es una santa, ella es la patrona de los enfermos crónicos. Su fecha es el 14 de abril. Ella vivió postrada desde los 15 años en una cama hasta los 38 años cuando ella murió. Y todo ese sufrimiento y todo lo que ella pasó lo ofreció por la redención de los pecadores. Entonces, vuelvo y repito, los misioneros eucarísticos marianos revestidos, hábito como vestimenta, revestidos de María, llevamos a Jesús a las personas que más lo necesitan porque no pueden estar en forma presencial en la iglesia. Los escuchamos, oramos con ellos y le hacemos las dos preguntas. ¿Cómo te sientes y qué crees que Dios te está diciendo? Cuando se hace esa segunda pregunta, tenemos que dejarlos a ellos expresarse. Y si podemos ayudarlos a entender que lo que ellos están sufriendo, puestos en la mano de Dios, tiene un valor, yo les puedo asegurar que ese dolor ya no va a ser tan fuerte. Ese sufrimiento ya no va a ser tan fuerte, porque tiene un sentido. Nosotros en nuestra vida siempre tenemos que tener un sentido. Si no tenemos un sentido, estamos perdidos. Y cuando las personas sufren, darle un sentido a su sufrimiento, yo creo que es una cruz bien grande que se quitan de su espalda. Aparte, no están sufriendo solos, están sufriendo, se lo están entregando a María y se lo están entregando a Dios. Y ellos van a sufrir juntos. Y lo que nos falta, o sea, Jesús murió en la cruz para redimir la iglesia. Él puso el 99%. Él no está pidiendo a nosotros solamente el 1% para la redención del mundo. Si nosotros podemos unir todo lo que nos pasa en el día como sufrimiento y entregárselo a Jesús, vamos a completar lo que faltó cuando Él murió en la cruz. Sí. Es que nosotros como experiencia ya de ministro de Eucaristía, muchos años llevamos, para gloria de Dios. Y llevamos a veces recorríamos hasta 3 o 4 sitios donde estaban ellos esperando. Cuando nosotros íbamos ahí, ya nosotros nos damos cuenta de con ese amor que ellos esperaban, a que nosotros le diéramos oración y recibir a Papito Dios. Eso es una cosa que nunca se nos va a olvidar, porque ellos mismos eran los que nos decían a nosotros, los estamos esperando para recibir a Jesús. Yo creo que la experiencia, yo no soy ministra misionera eucarística mariana o ministra extraordinaria de Eucaristía que visita enfermos, no lo soy todavía, pero creo que la experiencia de aquellos que ya lo son, no solamente es la alegría de las personas que le llevan a Jesús, sino también las personas nos fortalecemos con los testimonios de ellos mismos, porque a veces ellos mismos nos están dando fuerzas a nosotros. De ver cómo ellos sufren y cómo llevan con valentía ese sufrimiento, yo creo que eso nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. Porque a veces, sinceramente, yo a veces digo que me hago problema por cosas muy pequeñas y yo digo, cuando hay tanta gente que tiene
problemas mucho más grandes que el mío. Entonces me siento que soy a veces egoísta. Sí. ¿Cómo recomiendas o cómo aconsejas cómo se puede transmitir a la persona que está con una enfermedad crónica, que sufrimiento, entregárselo a la Virgen, a Dios? ¿Cómo? Porque a veces las palabras pueden ser, palabras son, pero a veces como, en la experiencia tuya, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que más importante decir las palabras es vivirlo nosotros mismos. Si nosotros no vivimos lo que estamos diciendo, no lo podemos transmitir. Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros, voy a hablar como mi misionero eucarístico mariano, que nosotros vivamos ser oferantes. Que la gente vea en nosotros esa entrega que la vivimos todos los días. Si no, yo creo que sería imposible poder pedirle a otra persona que lo haga. Y personalmente creo que ahí tiene que ver la otra parte de la definición de hábito, la costumbre. Que nosotros hagamos como hábito ese ofrecer nuestro diario vivir, las penas, las alegrías, las tristezas, y de esa manera tenemos esa experiencia de cómo ofrecer. Lo dicho, no es que tan grande, que tanto dolor se va a ofrecer, puede ser mínimo, pero tenemos esa experiencia de ofrecerlo. Por eso le di las definiciones de la palabra hábito en dos sentidos. Uno como costumbre y el otro como vestimenta. Si no vivimos diariamente todo esto, entonces no va a servir de nada. Tiene que ser algo que sea voluntario. Eso es lo más importante. Bueno, sí, para terminar. Sí. Así, yo pienso que es importante que tengamos una definición bien clara de lo que es el hábito, porque puede ser también un mal hábito. No tener acciones que contribuyan a que una persona se sienta bien, que otra persona pueda tener paz espiritual, eso pues puede conllevar a ser un mal hábito. O sea, hay que tener muy en claro que no hacer algo puede ser representativo de un mal hábito. Por eso lo que les decía al principio, cuando hacemos Capital de Gracia y escribimos, ahí podemos ver qué cosas tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, porque si seguimos con eso, va a ser, como él dice, un mal hábito. Recuerden lo que les dije al principio, un buen hábito se va a transformar en una virtud, y yo creo que eso es lo que nosotros queremos, que sean virtudes y no malos hábitos. Veo que tenemos la oración del Espíritu Santo y eso, y nos ayuda, exacto, lo leímos, y entonces ellos nos dan la fortaleza, la luz para hacer los hábitos nuestros y poder mantenerlos. A veces una aclaratoria. Entiendo que los misioneros eucarísticos marianos son diferentes de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, en cuanto a que, aunque son ministros extraordinarios, tienen toda otra connotación, tanto desde el punto de vista espiritual como en su relación, en la relación que van a tener con la persona que va a recibir a Cristo. Entonces, y creo que es importante, porque nosotros hemos estado en las otras charlas del Padre y lo entendemos claramente, pero es algo que hay como que enfatizar, no se trata solamente de ser unos ministros extraordinarios de Eucaristía, no solamente porque no quiero ponerlo, pero que tiene otra connotación. Y una de las cosas que me hace la reflexión, que eso sí no lo había pensado antes, era que quien ofrece es, o sea, la intención de ofrecer es del ministro, quien ofrece el capital de gracia. La otra persona es un recipiente y lo que hay es simplemente acompañamiento a su dolor, no tratar de que esa persona
inducirla a que esa persona tenga que hacer el cambio. Eso es importante también. Ok, si la persona quiere hacer capital de gracia, lo puede hacer, pero voy a hablar como si yo fuera el misionero eucarístico mariano. Si yo no vivo esta espiritualidad de entregar, entonces no nos sirve. Y lo que él dice, la diferencia entre un ministro extraordinario de Eucaristía y un misionero eucarístico mariano, estamos llevando, o sea, somos María, nos estamos revistiendo de María, estamos llevando a Jesús. Okay. Exactamente, la visitación. Cuando María, después de la anunciación, el ángel le anunció que ella iba a ser madre, ¿qué fue lo primero que ella hizo después de eso? ¿Por qué? Porque ella lo necesitaba. Entonces ahí está la conexión entre los misioneros eucarísticos marianos revestidos de María. Salimos de la iglesia, de las paredes de la iglesia, a visitar a los enfermos que están en sus casas, que son parte del cuerpo místico. Y le llevamos a Jesús. Exactamente. ¿Quieren probarse el hábito? ¿Alguien le gustaría probarse el hábito mariano? Sí, el que quiera. ¿Ven? Pues, tenemos 3, así que de a 3. Entre los papeles que le di, que no lo hicimos, tenemos la oración del ofrecimiento. Se lo dejo para que lo lean. Ahí también explica un poco en esta oración lo que es el capital de gracia, para que lo lean. Y la otra cosa que le pido, 5 minutos, que en este papel escriban su capital de gracia de ahora y lo vamos a depositar en el capitalario, porque al final del día todo esto se va a entregar y se va a quemar. Así que les pido muchas gracias a todos, espero que la charla les haya gustado, que hayan entendido, y bueno, todos los que quieran aquí probarse el hábito,